Sí, 32 minutos. Saludamos al asambleísta Héctor Zambrano de la bancada de Acuerdo Nacional que está con nosotros. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Un gusto estar acá en este espacio de noticias para poder conversar de lo que va a pasar el día de hoy en el juicio político al Consejo de la Judicatura. Justamente. Un saludo. Bienvenido, y justamente esa es la primera inquietud, asambleísta. 7 de la noche están convocados en la Asamblea Nacional para el pleno, sesión del pleno. Primero, una hora bastante, no sé si cómoda o incómoda para los asambleístas. Eso no me interesa tanto. Lo que me interesa es el fondo, en el sentido de este juicio político. ¿Hay o no los argumentos, asambleísta? Bueno, justamente ya hablando jurídicamente, no existen los fundamentos para que exista este juicio político, por eso en la Comisión de Fiscalización no se tuvieron los votos y lo que se presentaron fueron los informes de postura, que quizás podrán existir otros motivos, pero esos motivos no fueron los que plantearon este juicio político, y en ese sentido nosotros vamos a mantener la línea de nuestros 3 representantes en la Comisión de Fiscalización, que es la abstención. Y en ese sentido vamos a ver cómo se van a estar moviendo las fuerzas políticas, porque esto está, usted lo ha podido ver y la mayoría de ecuatorianos lo ha visto, esto está de sumo interés de muchas fuerzas políticas y específicamente de unas cuantas por el interés de manejar la justicia, porque ese discurso que dice de la intromisión de los poderes, y claramente aquí estamos viendo que la política quiere meterse en el tema del manejo de la justicia, y eso no lo podemos permitir. En ese sentido nosotros somos muy respetuosos de la independencia de poderes que debe existir acá en el país. Ahora, si no hubo los argumentos o los sustentos, necesarios en la comisión, ¿cómo pasar al pleno para analizar este juicio político? Bueno, acá va a ser prácticamente con la fuerza de los votos. Vamos a ver si se van a tener los 92 votos para que se puedan destituir y censurar a los vocales que están en este caso siendo llevados al juicio político. Y en ese sentido hay que ver cómo se van a estar moviendo la dinámica dentro del pleno legislativo. Unos dicen que tienen los votos, otros dicen que no tienen los votos. Y en ese sentido vamos a estar pendientes de lo que puede estar pasando, pero nosotros en la posición de la bancada del Acuerdo Nacional tenemos una postura y una línea muy clara de mantener la posición de nuestros colegas asambleístas que han estado en la comisión de fiscalización, que sería el voto de abstención. Esa posición de abstenerse no va a cambiar. No va a cambiar. Okay. Nosotros somos muy en ese sentido, y por eso lo hablo con toda la tranquilidad del mundo y con toda la frontalidad, porque eso hay que hacerlo. No hay que andar jugando a medias, porque esto no es un juego, esto es algo muy serio, y aquí podemos estar prácticamente definiendo cómo va a ser el manejo de la justicia. Nosotros no estamos queriendo manejar la justicia, pero claramente otras fuerzas políticas están sumamente interesadas en estar moviendo los hilos de la justicia del Ecuador, sobre todo para borrar alguna cosa del pasado, pendientes que existen, y en ese sentido nosotros no podemos permitir eso, y sobre todo los ecuatorianos deben estar pendientes de que ese tipo de cosas no pueden estar pasando en nuestro país. Lo que usted señala lo han señalado algunos otros asambleístas que también he podido dialogar con ellos, manejar la justicia en este país. La pregunta que puede surgir entre los ecuatorianos comunes y corrientes, bueno, y entonces aquí de quienes dependemos, de quienes quieran manejar a su antojo la justicia en el Ecuador. Bueno, nosotros mantenemos una posición clara, le puedo hablar por nosotros, no por el resto. Nosotros conocemos cuál es el modus operandi de ellos, tienen una hoja de ruta trazada, que lo único que quieren es absolución y estar libres de cualquier problema que hayan tenido en el pasado, y sobre todo lo que puedan tener ahí vigentes, porque son un grupo de personas grandes que tienen una injerencia fuerte, se puede decir, en el manejo de una bancada dentro de la asamblea, y aparte que tienen un reconocimiento de la ciudadanía, quienes son los que los están apoyando. Pero en ese sentido no nos podemos dejar engañar, porque si se permite que eso pase, el Ecuador está en hoja de ruta para irse a un caos, y eso no queremos para el país. Nosotros y este gobierno ha sido muy respetuoso con el tema de la justicia, no nos intrometemos en este tipo de cosas, y claramente usted ya ha visto quiénes son los que han querido estar metidos en el Consejo de Participación Ciudadana, quienes han querido estar metidos en cómo fue el tema del manejo de la presidencia de la Asamblea Nacional, todo ese tipo de intromisiones. En ese sentido nosotros no podemos permitir que eso pase, pero ¿qué hacemos para que eso no pase? Simplemente respetando nuestra posición de legisladores, y en ese sentido no entrar al juego de que pretenden estar jugando ellos. Son los intereses políticos sobre los intereses de los ecuatorianos que están prevaleciendo hoy en día en la Asamblea. Parece mentira.
Sí, ese no es que parece mentira, esa es la realidad. Y eso no puede estar pasando, porque aquí tenemos que estar velando el interés de 18 millones de ecuatorianos, Correcto. no los intereses política o de otra agrupación política. Y esto no depende, y tampoco los de un gobierno. Esto se trata del respeto simplemente a la institucionalidad de los diferentes poderes del Estado. Y esa es la línea que nosotros hemos estado manteniendo, una línea coherente con nuestro accionar y sobre todo con nuestros votos dentro del pleno legislativo. Lo otro, asambleísta, este diálogo que mantiene la función legislativa y el Ejecutivo con esta mesa técnica que se ha conformado, hay 3 temas fundamentales. ¿Ese es el camino correcto, asambleísta? Bueno, siempre mantener los diálogos es el camino correcto, es la única forma de llegar a consensos con acuerdos mínimos para ya entablar una hoja de ruta, y esperemos que esos acuerdos no se fragmenten y tengan una celeridad para llegar al consenso que requiere, porque aquí tenemos que tener algo muy claro. El gobierno nacional desde el primer día siempre ha querido estar dialogando. Nosotros en la bancada del Acuerdo Nacional siempre hemos abogado para que los puentes se mantengan, y es parte de nuestro trabajo dentro de la Asamblea, pero no podemos permitir que otros actores externos quieran boicotear esto. Hasta este momento puedo decirlo que las 5 bancadas han mandado sus delegados, se puede decir que se está armando, se ha definido una hoja de ruta, que se van a estar reuniendo cada 21 días para ver los avances, y en ese sentido ya tener una propuesta clara para justamente no generar ningún tipo de discrepancia que pueda causar algún tipo de problema. Y eso no es lo que se quiere llegar a un consenso positivo para tener un equilibrio dentro del legislativo, y sobre todo para que se puedan aprobar leyes que son en beneficio del Ecuador. Por ejemplo, la ley de inversiones que necesitamos momentos en el país para que el Ecuador sea mucho más atractivo hacia los inversionistas extranjeros, y también darle la plena seguridad jurídica de que lo que vayan a invertir en nuestro país va a ser, aparte de ser una inversión rentable, una inversión segura. Ley de inversiones, seguridad social, salud, seguridad, de alguna u otra manera temas fundamentales que deben estar siendo analizados como prioritarios dentro de esa mesa técnica para poder ir enrumbando las normativas que requiere el Ecuador. Exactamente, de eso se trata, porque todos esos puntos que usted ha indicado son de suma prioridad, y lo que se requiere no es entrar a un debate sin fundamento. Si vamos a entrar a un debate que sea robusto, técnico, y que sobre todo lo que se vaya a plantear ahí sea en beneficio de todos nosotros los ecuatorianos. Con una imagen de la Asamblea bastante golpeada, con el 3-4% de credibilidad, con 3 horas que pierden para establecer una resolución para... Le digo, con 3 horas que tiene la Asamblea para establecer una resolución de la situación entre Estados Unidos y Cuba, parece mentira que pierdan el tiempo de esa manera, ¿no? Pienso totalmente como usted, o sea, son cosas que nosotros no deberíamos estar tratando. Esa es otra historia, y creo que no deberíamos ni siquiera estarla tratando en este diálogo, porque sabemos que existen prioridades, sabemos que están pasando cosas en nuestro país, pero lastimosamente quienes están al frente de la Asamblea o quienes están ahí cerca de quienes están manejando la Asamblea Nacional son prioridades ese tipo de cosas, y eso no lo podemos estar permitiendo. Nosotros rechazamos ese tipo de cosas en el Pleno, pero son las cosas con las que tenemos que vivir, ¿sí me explico? Pero en ese sentido también ser una oposición responsable y coherente con nuestro accionar. Y ayer, puedo acotarle que se trató una resolución interesante, esto sí lo puedo decir, que es la resolución para prácticamente que se rindan cuentas de qué es lo que ha pasado en Esmeraldas y Manaví desde el 16 de abril, porque hay fondos todavía que están en el aire, no tenemos la información, y en ese sentido sí hubo un consenso de todo el Pleno Legislativo, porque eso es algo positivo para el país, que le comencemos a dar respuestas del Legislativo, y que los ministros vengan también a la Asamblea justamente a responder esas preguntas, y que el Legislativo responda a las exigencias del pueblo ecuatoriano, porque nosotros sí tenemos que hacer nuestro rol fiscalizador, pero como usted mencionó, a veces perdemos 2-3 horas en cosas que no son beneficiosas para el país, porque no van a causar ningún impacto positivo o negativo dentro de nuestro territorio ecuatoriano. Héctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una buena mañana. A las órdenes. Un saludo a todos y tengan una buena mañana. Ojalá que a las 7 de la noche puedan ustedes tener una resolución, 12, 1 de la mañana, no sé a qué horas vaya a terminar. En 2 días. Sí, ¿no? Bueno, gracias. Un abrazo. Gracias al asambleísta Héctor Zambrano de la bancada del Acuerdo Nacional. 7:42, una pausa.